En su manifiesto sobre mujeres y poder, la historiadora británica Mary Beard nos cuenta cómo las mujeres han sido sistemáticamente excluidas del hablar en público y silenciadas a través de la historia. Nos invita a recorrer momentos que nos parecen lugares comunes, como la historia de Penélope, la esposa de Ulises en la Odisea, que espera a su esposo y la manera de espantar a los pretendientes, es decir, que está terminando una camisa y que solo hasta cuando la termine podrá escoger a uno de los tantos pretendientes. En la noche sabemos que ella desbarata cualquier cosa que ha cosido y de esa manera logra espantar y detener el avance de aquellos usurpadores. Pero en ese mismo libro nos damos cuenta cómo Penélope en algún momento entra a su casa y se da cuenta que hay una reunión de los grandes del pueblo. Ella decide interactuar con ellos, como es normal, es su casa. Pero su hijo, un mocoso de 8 años, Telémaco, le dice: mamá, devuélvete a tus cuartos porque solamente los hombres pueden hablar del espacio público. ¡Wow! Al mismo tiempo, nos cuenta Mary Beard de Filomela, una princesa que fue violada por uno de los generales. Pero para añadir injuria al agravio o agravio a la injuria, le cortan la lengua. Pero lo que no sabían ellos era que Filomela sabía coser y en un hermoso telar da cuenta del crimen y denuncia al agresor. Estos son dos interesantes ejemplos en la historia de cómo la costura, el tejido, el bordado, que aparentemente son actividades eminentemente femeninas, entre comillas, y confinadas al espacio doméstico del hogar, pueden convertirse en herramientas subversivas, en mensajes políticos. En esta presentación, Beatriz Acevedo y Carmen Lamberti hablaremos de las diferentes tensiones que existen en el arte textil en su relación con el feminismo. Vamos a identificar algunos de las tensiones que se ven dentro de la historia del recorrido del arte textil, que es tan antiguo como la historia de las propias mujeres. La primera tensión que identificamos es la tensión entre lo doméstico y lo público. Esa situación entre ser sumiso y silenciado, pero también usar la costura como una herramienta política. Hablaremos de las arpilleras de Chile, hablaremos también de las tejedoras de sueños de Montes de María y hablaremos de muchos movimientos feministas que han usado la costura, el tejido, el bordado para denunciar situaciones opresivas, políticas o de injusticia. Continuando con la pregunta que nos hace Griselda Pollock al principio de este coloquio, también exploraremos quién define qué es lo doméstico, qué es el arte femenino y qué es el arte masculino. Y continuamos más allá para definir quién es el artista, qué es arte. ¿Por qué no consideramos a las tejedoras, a las artesanas mexicanas, a guatemaltecas, como artistas? ¿Por qué las llamamos artesanas? ¿Por qué no las llamamos artistas como llamamos a Tracy Emin, Luis Bourgeois, a nuestra queridísima Doris Salcedo, que también trabaja con telas, o a Joana Vasconcelos, la artista del Brasil? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién define qué es arte? Por último, la tercera tensión que hemos identificado es la tensión entre el trabajo manual, el trabajo hecho a mano y el trabajo mecanizado en el tema de la costura. Siendo la industria de la ropa y de la moda una de las industrias más importantes del mundo, con una cadena de producción bastante complicada que viene desde las maquilas en México o en Sri Lanka o en China hasta las calles de Londres, Bogotá o Madrid. ¿Cuáles son los diferentes momentos y actores de esas cadenas de producción? Curiosamente, en los dos extremos encontramos las mujeres que están bordando en las maquilas y las mujeres
que usamos la ropa y que nos vemos confinadas a una imagen de mujer y a una gobernabilidad del cuerpo impuesta por la moda. Pero al mismo tiempo, esa actividad del coser, del bordado, del tejido, es algo de espacio, es algo privado, tal vez. Y la resurgencia del tejido, del bordado y la costura como una manera de contestar o de responder a esa omnipotencia del capitalismo y volver a lo privado, a lo despacio, a lo que toma su tiempo, también es una tensión que vamos a explorar. En esas 3 tensiones vamos a tejer una puntada que es la puntada sobre el poder, ¿sí? En la medida en que continuamos con las preguntas que nos generó Griselda al principio de ¿quién define qué es el arte femenino? ¿Quién define quién es el artista? ¿Sí? ¿De dónde viene esa genealogía que separa al hombre y a la mujer? En esa misma medida que la separa a la mujer y la confina al espacio del hogar, mientras que al hombre lo saca hacia el espacio público. De la misma manera que quién define quién es el artista o el artesano. Estaremos también trabajando con el excelente trabajo de Ochi Curiel sobre la decolonización del feminismo y también tratando de entender cómo todas estas maneras en que se organiza el arte textil y la actividad textil están expresando, están subvirtiendo y están también generando nuevas maneras de comunicación, de expresión política, de expresión artística, etc. Todo esto para lograr hablar de nuestra propia obra. Estaremos introduciendo en el día siguiente, en el viernes 2 de octubre, la obra que hemos desarrollado con Carmen Lamberti alrededor de los textiles. Hablaremos de los Johnnies, una obra que se expusimos en Espacio Gallery en Londres de 2017, y el proyecto de Raw Tag, que es un proyecto de arte postconceptual de arte y educación para la sostenibilidad, donde nos concentramos en el tema textil y en explorar las historias que están tejidas en nuestra ropa favorita. ¿De dónde viene? ¿Quién las hizo? ¿Cómo las usamos? ¿Y cómo disponemos de ella? Por último, estaremos hablando del trabajo que Carmen ha venido desarrollando en el macramé y su arte land art, en el arte en el espacio, en el arte en el paisaje, que es un proceso en construcción. Así que los invitamos a ser parte de este tejido, a ser parte de este bordado. Estaremos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la Mesa de Arte y Feminismo dirigido por la doctora Ana María Carreira y estaremos los 2 días, jueves 1 de octubre y viernes 2 de octubre a las 10 de la mañana. El vínculo lo paso debajo de este video, de este podcast. Y las inscripciones son limitadas, pero los videos estarán disponibles en YouTube más adelante. Entonces, los esperamos.